Muy, pero muy feliz día, feliz noche tengan todos ustedes, mis queridísimos compañeros de travesía. Qué bueno, feliz jueves para todos. ¿Ya usted tiene su entrada? Yo quería preguntarle si usted tiene su entrada ya para que nos veamos en el Humboldt y podamos disfrutar de un en vivo que es tan rico, hablando de un tema tan importante como, si tú me amas, trabaja en ti. Porque esto tiene que crecer y esto tiene que crecer bonito y no es que vamos a crecer con un muchachero, vamos a crecer con una calidad de amor que nos permita tener una familia sana. ¿No le parece que es una buena oferta? Bueno, todo eso va a pasar en el Humboldt este próximo sábado a las 6 de la tarde en el salón principal, riquísimo, en boleritos, musiquita, cosa sabrosa y por favor las entradas en la información y entradas en el Hotel Humboldt. Quiero decirles además que hoy vamos a hablar de un temazo. Nuevos tiempos, nuevas preguntas. Nuevos tiempos, nuevas preguntas. Porque, bueno, ya les voy a explicar. Carlos Poche está en el control técnico, en la producción está Valentina García, Gabriel Planas, Daniel de Alba y Rafael Núñez. En la edición y el montaje, Ismael Medina. En la coordinación, Jessica Ferrer. En la jefatura de producción, Juan Momón. Y en la gerencia, Ricardo Martínez Osorio. Todo el contenido de este programa, o de este programa, no, de este canal, de esta emisora, usted lo puede encontrar en mundour.com y en las cuentas de Instagram y de Threads, @mundourweb. Tenemos además mis redes sociales, muy importante, porque hoy tengo podcast. Hoy hay podcast a las 7 de la noche, es decir, que ya acaba de pasar el podcast, así que lo puede empezar a ver ya, puede volverlo a ver, porque eso va a estar ahí, colgado, en mi canal de YouTube, Carlos Fraga Oficial. Carlos Fraga Oficial, un canal de YouTube con más de 800 videos para usted, de todos los temas que yo normalmente hablo en mis diferentes programas de muchos años. Y además de eso, usted tiene ahí el podcast y si nos portamos mal con Elisa Gil. Todo eso en mi canal de YouTube, donde le pido por favor suscríbase. Por favor, suscríbase, compártalo sin duda alguna, compártanos cosas, comente. Todo eso nos alegra la vida y hace esto mucho más sólido. Primero. Luego, acuérdense que mi Instagram y mi Threads es @fragacarlos. @fragacarlos. Luego tengo un TikTok, Carlos Fraga Oficial. ¿Ok? Porque ese canal de YouTube del cual le habla verá Carlos Fraga Oficial también. Esto es otro Carlos Fraga Oficial que es en TikTok. Luego tengo un Spotify que usted entra a través de el podcast de Carlos Fraga y aparece todo. Ahí aparece Fraga en Éxitos, absolutamente abierto para ustedes. Todo eso sucede en las redes sociales que son gratuitas y son para usted. Bien. Vamos a hablar de nuevos tiempos, nuevas preguntas. Como esto ha sido una confrontación esto ha sido un encuentro generacional muy amplio y cada día va a ser más amplio porque cada día los niveles de duración de la vida, es decir, los promedios de duración en la vida van a ser más largos. Entonces nos vamos encontrando generaciones sumamente disímiles que antes era impensable que se encontraran, nos vamos a encontrar y en ese momento de encuentro vamos a empezarnos a preguntar cosas. Y una de las cosas que se puede preguntar o que se preguntaba mi padre de mí, por ejemplo. Mi padre se preguntaba de mí cuando yo decía, ¿por qué tú quieres ser docente y por qué tú quieres ser actor y por qué tú quieres? Bueno, porque eso es lo que me apasiona, pero ¿cómo te va a apasionar eso si yo te ofrezco esto y esto y esto? Pero es que eso no me gusta. Y entonces él me agarraba y me explicaba de dónde venía. Yo vengo del exilio, yo nunca me pregunté si las cosas me gustaban, porque las cosas yo sencillamente le iba encontrando el gusto si me daban resultados. Eran otras generaciones, eran nuevas maneras, y era una nueva manera de preguntarse cosas. Yo crecí en una generación, yo crecí en un momento histórico donde empezaban las preguntas de qué es lo que me apasiona, porque es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Eso muchas generaciones no se lo preguntaron nunca. Te lo llevo a otro plano. El plano de las mujeres que hoy en día tú ves mujeres inteligentes, sensibles, bellas, brillantes, perfectas, que te dicen, yo no estoy interesada en ser madre. Es decir, simplemente no quiero ser madre. Me encantan los niños, me parece bello, me parece la maternidad un acto sublime, pero es un acto al cual yo no me siento.
¿por qué puede llegar una decisión y además hacerla visible y pública por parte de una mujer en ese tema? Bueno, porque se ha hecho preguntas distintas. Porque la mayoría de las mujeres anteriores a ella asumían que la maternidad era un hecho no solo cierto, sino que había que acoger y había que vivirlo, no importa cuán vocación, cuántas ganas, cuánta posibilidad, nada. Eso era un hecho cierto, había que vivirlo biológicamente y ver cómo hacía y cómo lo ibas llevando. Entonces empezamos a ver un desastre de mundo, ¿verdad? Sobre todo a nivel de padres e hijos, unas relaciones totalmente disfuncionales, una locura muy grande, en grandes estados de frustración, producto de que nadie se hacía preguntas, porque eran preguntas innecesarias. Y si alguna vez te llegabas a hacer algún tipo de pregunta de ese tipo y una vez la madre a la niña de 14 años le preguntaban, bueno, pues amor, cuando tú tengas hijos, y la niñita le decía, no, yo no voy a tener hijos. Yo no voy a tener hijos, de repente le agarraban y le daban 2 cocorrones y le decía, usted va a tener hijos porque usted es una mujer y es importante tener hijos porque quien no tiene hijos, y le daba todo un discurso donde sencillamente callaban la voz, la pregunta la disuadían y la pregunta seguía estando latente, pero había que tragársela. Y eso de alguna manera sucedió 1 y 1000 veces. Eso fue parte de una cultura y no estamos hablando mal. Esto no fue que se hizo mal. Simplemente hubo cosas que se hicieron y cosas que no se hicieron y tenían que ver con la cultura. Los tiempos cambian y las preguntas van cambiando. Hoy en día es fundamental que alguien se pregunte, ¿esto que hago tiene sentido para mí? ¿Esta pareja que vivo, que construyo y que hago, tiene algún sentido para mí? Es decir, ¿me hace feliz en alguna instancia? ¿Me genera sueños, ilusiones, posibilidades? ¿O no? Eso tiene que ser. No basta con que yo esté en una relación. No basta con que la persona con quien esté sea buena. Eso no basta. Es importante, sí, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque las preguntas van cambiando. Hoy en día hablamos de salud mental. La salud mental es un tema que está en la mesa de este momento histórico. Y usted dirá, ¿pero por qué ahora la salud mental? Te dirá gente de otra época. En mi época no habían problemas de salud mental. Los locos estaban en el manicomio y los otros estaban normal. Y si a alguien le daba una tristeza, una depresión, nada, se tomaba una cosa, salía adelante, lloraba, se le ponía música, se le daba un trago y para adelante. Eso es cierto también. Eso fue cierto. Ahora, hoy en día, la salud mental tiene que ver con muchos factores. Es multifactorial, pero está muy ligada a que ya los seres se empiezan a preguntar cosas. Se empiezan a plantear la vida desde una pregunta. ¿Esta es la vida que quiero? ¿Esto que construí funciona para mí? ¿Esto está bien? Y de alguna manera eso empieza a tener un poco de resonancia y empieza a pretenderse otra cosa. Yo el otro día oía la entrevista de un músico que ha tenido problemas de depresión, un músico importante latinoamericano, y él decía, es que yo vengo de una pareja muy amorosa, que está junto, hoy en día está junto después de 50 años, y se aman profundamente. Y ella es, no sé, filósofa, y él profesora universitaria, y él es banquero, creo. Y 1000 veces me dijeron, pero ¿para qué tú te pones a hacer música? Ellos no me lidiaron nunca que yo no fuera músico. Pero cuando yo me tengo que replantear y plantear la música 1 y 1000 veces, porque no me da para vivir, porque una cantidad de cosas, también me planteo, yo podría estar en el otro escenario en el que me plantean mis padres. No. Es decir, prefiero no vivir, pues, dicen algunos. Entonces, hay preguntas que van cambiando. De repente, en un momento determinado, una pareja, que ha sido otro tema, bueno, imagínense que ese ha sido mi tema, si una pareja antes era, me conseguí con una persona buena, una persona que me quiere, una persona que sueña con un hogar, una persona que es responsable en su trabajo, que trae el dinero a la casa, que
eventualmente me toca, me respeta hasta cierto punto y todo marcha, ya tenemos 3 muchachos. Es decir, y la pregunta es, ¿tú quieres esa vida la quieres para ti? Porque esa vida es una vida que suena de una manera y que puede ser buena para algunas personas, pero ¿va a ser buena para todas las personas? ¿Eso es un estándar? ¿Eso yo lo quiero para mí? ¿Eso sería lo que para mí me hace un ser realizado? ¿Eso es lo que hace que mi estancia por la vida tenga sentido? Y ahí empieza toda una serie de preguntas, que no es una, no es dos, no es tres, es una permanente preguntarse cosas que siempre el ser humano se ha preguntado cosas, siempre. Lo que pasa es que las preguntas van cambiando con los tiempos y se van complejizando. Se van complejizando en torno a que ahora es distinto. Ahora todo es distinto porque hoy en día todo lo que nos podíamos preguntar en un momento histórico con la tecnología, por ejemplo, ha cambiado poderosamente. Poderosamente. Porque todo lo que tiene que ver con comunicación, porque todo lo que tiene que ver con conocimiento, todo lo que tiene que ver con encuentro está absolutamente resuelto. Entonces ya las preguntas son otras. Mi problema no es cómo encuentro, mi problema no es cómo resuelvo, mi problema no es cómo conozco, porque todo eso lo tengo a la mano, a un clic. Mis problemas ahora son otros. Es cómo me resuelvo, es cómo me encuentro, es cómo me aliento, es cómo me estrecho, es cómo me abrazo, es cómo me entro en contacto con lo más sagrado de mí. Y es a partir de allí cuando realmente vamos a tener unas preguntas que nos van a ir llevando de otra manera. Por lo tanto, un cambio de cultura está ligado a un cambio de preguntas. Y repito, las anteriores, ni las preguntas ni las respuestas estaban equivocadas. Eran las preguntas y respuestas de ese momento histórico. Pero al cambiar los momentos históricos, cambian eso. Y cambian también las consecuencias, que ya las vamos a ver luego de esta pausa. Continuamos, mis amigos, Fraga en Éxitos. Qué placer tenerlos aquí el día de hoy, hablando en Fraga en Éxitos de nuevos tiempos, nuevas preguntas. Yo fui hijo de un hombre cubano, nacido en La Habana, hijo de 2 gallegos que se conocen en La Habana, gallegos que venían de la Guerra Civil Española, es decir, en la pobreza mayor, y es un hombre que tenía su sueño americano y que va y cumple su sueño americano, y bueno, y de ahí aparece mi mamá y aparezco yo, aparecemos todos a partir de ese sueño americano que él va y lo cumple. Y mi papá, yo sentía que yo que era su hijo mayor, a mi papá le costaba mucho encuadrarme. ¿Por qué? Porque mis hermanos, además, fueron cuadraditos. Mis hermanos todos entraron en medicina, es decir, fue perfecto. Porque todos querían ser médicos. Y yo no quería ser ni médico, ni nada, ni ninguna de esas profesiones. Además, estaba clarísimo, yo quería ser docente. Yo tenía una vocación absolutamente clara de ser docente. Y él nunca pudo. Además, y fue después conversación de mucho humor y de mucha risa ya luego de que éramos todos ya adultos. Pero era muy difícil que él pudiera entender que yo iba a buscar una cosa que aunque no me diera el dinero, porque esas culturas eran culturas del tener, del lograr tener y mostrar, lograr tener y mostrar, lograr tener y mostrar. Y de alguna manera yo fui un parteaguas en su vida, de repente yo fui un paisaje en su vida, no muy grato y no muy alentador al principio, porque yo no andaba buscando ninguna de esas 3 cosas. O si las estaba buscando de otra manera, no de la manera convencional. Entonces tú lo veías a él muchas veces volviéndose un poco impotente en torno a, pero si vente, yo tengo una empresa, yo tengo una cosa, yo te ofrezco.
para que sea jefe. Y yo le decía, es que no me interesa ni ser jefe, ni trabajar no me interesa meterme en una oficina 8 horas, no me interesa. Y eso era una cosa que rompía profundamente con sus principios, porque las preguntas eran otras. Esto parte ya no de un hecho de que yo no quiero esto o yo quiero esto, sino de yo me preguntarme, esto es lo que a mí me place en la vida, porque de repente en una vacación yo me podía ir a la oficina de mi papá en una vacación y trabajar y hacerlo muy bien y disfrutarlo mucho y sacarme un buen dinero y chévere, pero yo no me veía ahí en la vida. Es decir, cuando la pregunta se venía de esto es lo que tú quieres para tu vida, inmediatamente surgía un no, pero absolutamente interno, que decía jamás, no es aquí donde me veo, porque era otra pregunta. Hoy en día de repente las preguntas son distintas. Yo trabajo al lado de mucha gente muy joven, mucha gente que está haciendo pasantías, que se acaba de graduar en la universidad, gente muy joven, son 20 y piquito de años, rozando ahí, entrando en los 20 años, y tú sientes que las preguntas de ellos son otras preguntas. Entonces hay cosas que uno quiere de repente transmitirles o pedirles, y tú ves que es que eso no entra dentro de un esquema que ellos manejen. Y entonces ellos te ven como raro, lo cumplen, sí, porque son respetuosos y obedientes, pero tú sientes que no va por ahí, y después tú te planteas, ¿y para qué yo dije esto si esto no pasa por esas preguntas? Volvemos a lo de la mujer de hoy en día. La mujer de hoy en día se tiene que preguntar una y mil veces, ¿yo quiero de verdad ser madre? Y vas a encontrarte mujeres que sí, que tienen una vocación materna, familiar, divina, casa, mucho muchacho, chévere, gritadera, cambio de pañales, y vamos a darle. Vas a ver otras que no. Y ojalá que se respeten, porque ese respeto va a tener en mucho que ver con tu sanidad mental y con tu estar bien contigo. Porque el estar bien contigo no era una prioridad en la época de mi padre o de mi madre. No era una prioridad estar bien contigo. Si tú cumplías con todo lo demás, no importa cuán mal estuvieras contigo, tú estabas cumpliendo, tú estabas de alguna manera mostrando, ¿ok? Logrando todo lo que te pedían, y ya, estabas cumpliendo con el mundo. Luego lo demás, entonces no había ese equilibrio que hoy en día lo percibimos y lo sabemos como sano. No lo había, no era prioritario, a lo mejor lo había, pero no era prioritario. Eran distintas las preguntas. Entonces yo creo que hoy hay que hacerse las preguntas adecuadas. Y las preguntas pertinentes. Es decir, las preguntas que de alguna manera, esto yo lo quiero para mí, esto tiene algún tipo de... Es decir, ¿esto de alguna manera toca algo en mí o no toca nada? Hay cosas que no tocan cosas. A mí particularmente me pasa. Yo a veces voy a sitios o me plantean proyectos o me muestran cosas y yo digo, sí, lo puedo ver y lo puedo juzgar. Entonces me dicen, ¿no quieres participar? Y le digo, no. ¿Pero por qué? Si es buenísimo. Tú acabas de decir que es buenísimo, sí, pero eso no pasa por mí. Eso no toca ninguna parte fundamental de mí. Entonces no puedo tocarlo por allí. Entonces creo que es importante plantearnos estas nuevas preguntas de los nuevos tiempos, sin miedo. Y verás entonces personas que a mí me lo han dicho de otros tiempos, me dicen, es que en aquel momento nosotros ni nos planteábamos ser o no ser madre, porque si me hubiera planteado en aquel tiempo, de repente hubiera dicho que no, porque yo sí fui madre y amo a mis hijos y me encantan, pero yo no tengo la vocación de madre, yo no soy la gran madre, yo no me pongo mamá por delante, no. Y ves otras que van a ser tan madres como una mujer del siglo X, porque tienen esa cosa materna absolutamente. Y lo peor es que no se hereda. Eso no es un problema de herencia, eso no es un problema de que lo heredé, de que lo oí en mi casa. Claro, todo eso influye, todo eso va a tener un peso. Pero hay una cuestión de que tú como individuo vas a reaccionar a tu mundo, vas a estar ligado a tu mundo de una manera particular y te vas a hacer preguntas. Evidentemente, toda esta cosa que pasamos de una gran depresión, de mucha enfermedad mental
de mucho problema con la ansiedad, que tiene que ver con un estar desconectado del presente y estar permanentemente en futuro. Tiene que ver, repito, es multifactorial, pero tiene que ver también con una cantidad de preguntas que o no están bien canalizadas, o no están bien respondidas, o simplemente son preguntas que no van a tener una respuesta inmediata. Y entonces hay que ir poco a poco e ir planteándose cosas en torno a todo esto. ¿Por qué? Porque de allí parte la posibilidad de que haya una coherencia. Si lo que nos va a poder salvar en un momento determinado en todo esto va a tener que ver con una coherencia, es decir, con una suerte de coincidencia entre lo que pienso, entre lo que hago y entre lo que siento. Cuando hay una coherencia, hay una paz dentro que me permite estar bien. Estar bien no es que la felicidad, el happy land, no, es estar bien, estar en mis pies, donde todo lo que hago, pienso y siento está como corriendo en su canal adecuado y todo tiene que ver conmigo. Eso, por supuesto, tiene trabajo. Por eso, hoy en día, hablar de terapia, que en mi papá era una cosa que él lo escuchó por primera vez conmigo, a los 13 años de su primogénito, porque él de repente dice, ¿qué es eso de terapia? Bueno, una cosa que hace un psicólogo, pero ¿qué es un psicólogo? Eso es un psiquiatra, bueno, parecido, tal y qué sé yo. Y ahí arrancaba todo un mundo a conocerse. Pero hoy en día, que alguien haga terapia es absolutamente sano, producto de unas preguntas distintas, que de repente a través o con la ayuda o de la mano con un profesional, con un terapeuta, tú puedes responder con mucha más coherencia. Entonces hoy en día es perfectamente válido, no estoy hablando que sea común, lamentándolo mucho todavía, pero pronto será válido que alguien te diga, sí, yo estoy haciendo terapia. No, yo tengo 4 años en terapia. Y fíjate que los artistas hoy en día lo develan sin ningún problema, porque es allí donde entramos en conciencia de lo que somos y de que estamos sumergidos en una cultura, y esa cultura hace preguntas, esa cultura cambia preguntas, esa cultura va cambiando escenarios y esos escenarios van preguntándose cosas distintas. Y tenemos que caber allí. Por eso es tan importante todo esto. Por eso, hoy hablamos de cosas. Es decir, imagínate tú a tu mamá. No sé tu mamá qué edad tiene, pero imagínate a tu abuela diciéndole a tu abuelo, es que me siento mal, porque yo siento que tú, aunque tú estás aquí metido todo el día en la casa, tú no tienes presencia. Tú no me generas a mí sensación de presencia. Bueno, tu abuelo va a pensar que se volvió loca la mujer y va a pensar que, bueno, que vamos a ver qué hacemos porque esta señora ya está registrando unos niveles de locura y de alucinación que él no entiende. Porque imagínate tú, yo estoy todo el día en la casa, es más, me despierto primero que ella y me acuesto después que ella y ella me está pidiendo que yo no tengo presencia. Ella está registrando otras cosas. Entonces, eso no podía pasar, eso no existía. Porque si ella lo llegara a sentir, no tenía la capacidad de crear la pregunta. Y por ende, al no crear la pregunta, eso pierde interés. Y entra como en el saco roto. Ahora, hoy en día, unos adolescentes, unos preadultos de 20 años se pueden decir uno al otro, es que tú estás ahí, sí, pero yo no te siento presente. Porque la presencia tiene que ver con una conexión que yo no siento contigo. Y de repente el otro se queda como en nada, pero por ejemplo se lo va a comentar a un amigo y un amigo le va a decir, es que lo que te está diciendo es una cosa que se llama conexión. Y por ahí van a entrar en alguna cosa, porque son preguntas pertinentes para el momento en que vivimos. Eso es fundamental entenderlo. Usted como padre, usted como
docente, usted como vendedor, usted como jefe, usted como amigo, usted como hijo, es importante que entienda que las preguntas cambiaron. Entonces, dentro de los esquemas de preguntas, yo no puedo esperar cosas de mis padres que no me pueden dar porque no han tenido la capacidad de formularse la pregunta. Vamos a la pausa y ya venimos. Bien, amigos, y continuamos. Fraga en éxito con todos ustedes. Aquí estaba leyendo un poquito las preguntas. Es decir, yo quiero que aquí podamos ver la sutileza de que evidentemente cuando ya entramos en una situación preocupante hasta cierto punto de salud mental, entramos en preguntas que llegan a ser íntimas. Si llegamos a un punto donde las preguntas llegan a ser íntimas, y si usted tiene hijos, si usted tiene sobrinos, si usted tiene alumnos, muy joven, tiene que entender que las preguntas son otras. Que de repente esta cosa que te decían, pero ¿cómo vas a estar triste, Felipe, si a ti lo que te falta es sarna para rascarte? Estás en una universidad que te gusta, privada, carísima, vives en un apartamento donde no falta nada, estás... no tienes trabajo, tienes amigos, tienes novia, tienes esto o novio, lo que quiera tener, y todo el mundo te quiere y todo el mundo habla bien de ti, ¿cómo vas a estar triste? ¿Verdad que será un discurso típico? Bueno, pero resulta ser que Felipe no se siente bien con él. Resulta ser que Felipe en cada pregunta que se hace le queda un vacío. Resulta ser que Felipe está como entrando en otra, digamos así, dimensión, frecuencia energética distinta a cómo lo ven, y por eso él no encuentra allí ningún tipo de conexión. Y él anda así, agradecido, porque una cosa es que tú estés agradecido mentalmente, yo estoy agradecido a mi vida, porque a mí no me falta nada, yo todo estoy bien, todos mis seres me quieren, yo estoy agradecidísimo. Pero sin embargo, no me siento completo, es decir, no me siento que hay algo que de verdad me registre pasión, y eso te puede llevar a una depresión, por decirte algo. Y de ahí entonces entramos en toda la clasificación de los problemas de salud mental. Pero tienen que ver con preguntas. Tiene que ver con preguntas. Las primeras, fíjate tú que eso es así porque las conexiones entre los seres se van haciendo a nivel de preguntas. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, Carlos Fraga, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? ¿Qué haces tú? Bueno, yo hago tal cosa. Ah, perfecto. ¿Y qué tal? Y por ahí, pregunta y pregunta y pregunta, vamos. Entonces, eso es fundamental. Que nosotros entendamos que aquí hay que preguntas distintas que a lo mejor yo no me las hago porque yo no tengo la codificación para hacérmelas, pero que son preguntas que la gente se hace, y ante esas preguntas a veces no hay respuesta, o la respuesta que hay es muy dura, o simplemente nos quedamos en un vacío y en un hueco que llenarlo cuesta porque nos va llenando de ansiedad y nos va llenando de temor y nos va llenando de dolor. Todo eso hay que verlo en la complejidad de hoy. Entonces, por eso digo, y eso le pasa hoy en día, por ejemplo, donde los padres de muy buena voluntad, todo esto se hace de muy buena voluntad, aquí no estamos atacando a nadie, de muy buena voluntad llenan las agendas de esos pobres niños, esas agendas, porque bueno, tienen cómo mantenerlo, tal y qué sé yo, perfecto, llenan las agendas y esos pobres niños, bueno, andan en 1000 actividades, y de alguna manera, ¿qué pasa cuando haya el tiempo de que ese niño se empiece a preguntar cosas? ¿Qué pasa cuando yo entienda que yo tengo todo mi tiempo copado en 1000 actividades que no me interesa ninguna? Y las hago bien. Ese es el gran peligro. Y las hago bien, pero no me interesa ninguna. Porque a lo mejor a mí me encantaría estar arrullado viendo televisión, acostado en el regazo de mi mamá, viendo televisión, viendo una película o compartiendo un café en la tarde. ¿Qué pasa con eso?
Eso todo hay que ponerlo en el registro y ver qué vamos haciendo cada quien, porque ahí empezamos entonces con las individualidades, con los casos particulares y cómo vamos cada quien haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Pero hay que pasar por allí, hay que hacerse las preguntas pertinentes, hay que generar todos los contenidos necesarios para los tiempos que vivimos, que son otros tiempos, que piden otras cosas. Vamos a ver las preguntas. Estoy en mis 40 recién cumplidos y mi alma pide a gritos un cambio. Eso es una edad de cambio. En las edades atávicas, tengo videos en Carlos Fraga Oficial, en las edades atávicas vas a ver que ya tú entraste en los 40, en las mujeres entre 42 y 45, entre el hombre 47, 50, son años de cambios atávicos. Y cambios atávicos sobre todo tienen que ver con cambios, fíjate, son las edades donde la gente entra en terapia, donde la gente, en todos los tiempos, donde la gente se opera estéticamente. Estéticamente es impresionante como la gente se opera, sobre todo las mujeres, porque hay algo que se empiezan a no sentir atractiva, empiezan a como a una demanda, a un sentirse que me van a dejar, y empieza una cosa muy fuerte allí, que hay rupturas de pareja y hay crisis profundas de pareja. Entonces, también evidentemente todo eso lo puedes llevar a la vida. Hay una parte de mí que empieza a sentirse insatisfecho con lo que he hecho. Porque además los 40 años están ligados a un punto de quiebre de la vida que me va a permitir volver a preparar la vida. Creo que en algún momento se los decía, hasta los 50 vamos preparando la vida, a partir de los 50 vamos preparando la muerte. Eso todo es inconsciente, pero lo vamos haciendo. Entonces tiene que haber los quiebres necesarios para poder hacer eso, evolutivamente hablando. Carlos, un hombre me comentó que la prioridad de una mujer es ser madre, que para eso vino a esta vida. Bueno, a mí me parece que yo respeto todo eso. Yo sé que hay visiones absolutamente filosóficas, psicológicas que tienen que ver con eso. Para mí eso es muy, muy limitado. Para mí eso es absolutamente limitado. Una mujer no solo vino a ser madre, una mujer vino con la posibilidad de ser madre, que lo puede utilizar biológicamente o no, porque a lo mejor es una madre en otro nivel, a otro nivel. A mí me parece que es un poco limitado eso, para mí. Pero respeto profundamente todas las posturas, porque todos cabemos en el estacionamiento de la vida, pero bien estacionados. Ya no quiero vivir en pareja, quiero estar sola a mis 46 años, es normal desear estar sola, por lo que acabo de explicar, por la crisis atávica. Evidentemente ese es un momento donde de repente nos planteamos, ¿y si me quedo solo, chico? ¿Y si hago la vida que me dé la gana? ¿Y si ya? Y nos planteamos eso. Y eso lo que puede plantear es, déjame encontrar mis espacios. Ahí hay que preguntarse para qué. Y en los para qué, yo puedo ver si en los para qué cabe mi pareja o cabe una pareja, o en los para qué no cabe una pareja. Y a partir de eso yo puedo ir reelaborando una estructura de pareja un poco más oxigenada, un poco más, ¿sabes? Que tenga más movimiento y más posibilidades. Así que ahí hay muchas opciones. Ok. Renuncié a mi trabajo porque mi corazón me pide ir en búsqueda de mi pasión, pero requiere emigrar y lo vengo postergando por miedo a no tener suficiente dinero una y otra vez. Bueno, ahí tienes que trabajar tu confianza con respecto al dinero, y para eso a veces hay que buscar ayuda, porque a veces esto no es un acto de heroísmo, esto es un acto de vida. Es decir, el acto de heroísmo te va a pedir siempre triunfar. El acto de vida te va a pedir intentar, arriesgar, salir, buscar el valor del camino y no el valor de la llegada. Y no tiene, a ver si esta pregunta está por aquí. Aquí está, sí. Y si estamos en una etapa donde quieres cambios, pero no te sientes completo, y no tienes las preguntas pertinentes porque ni sabes qué hacer, hay que buscar ayuda. Por eso la pertinencia hoy de la terapia, en cualquiera de sus formas. La pertinencia de la orientación, la pertinencia de buscar al otro que me acompañe en un camino nuevo que no sé ni cuál es,
pero que siento que voy a emprender un camino nuevo. Eso no era una necesidad, ni una instancia, ni siquiera una pretensión, ni siquiera en mi época. A mí me veían como un loco de carretera. Y yo entré en terapia porque de alguna manera yo no podía con mi padre. Es decir, ya la relación de nosotros era absolutamente amorosa, pero a unos niveles que lo que salíamos era muy frustrados cada vez que nos veíamos. Y yo entendía a los 13 años que yo tenía que buscar algo porque ese iba a ser mi padre durante muchos años, como lo fue. Pero yo era un loco y me veían como loco. Y bueno, hasta que yo pude pagar, buscar, hacer y encontrar el camino para hacer terapia. Eso no me hace a mí mejor que nadie. Lo que estoy diciendo es que ese no era un momento de terapia. En las preguntas por ahí no iban en terapia. Hoy sí. Este es el momento en que tú describes donde hay que buscar ayuda. A ver. A ver. Es que estoy buscando para cazar las preguntas porque como están por pedazos. Después de casi 19 años de matrimonio y un hijo, voy a separarme. Viviré con mi hijo, ya no en pareja. ¿Está bien? Tú tendrás tus razones. Espero que sean... que te den paz. ¿Cuáles son las decisiones buenas? Las que me dan paz. Punto. Las que me dan paz. Las que no me dan paz, ponlas ahí en reposo. Porque lo que no dé paz no tiene un buen pronóstico. Eso era un valor que no lo había en tu generación, en la generación de tus padres. El valor de la paz. A ver, ¿y qué tal lo de pedir lo del placer sexual no existía? Bueno, pero hoy, ¡ay, qué buena cosa! El placer sexual. Lo que pasa es que el placer sexual, que es absolutamente válido y maravilloso y necesario y plausible, de repente hoy en día, es que ahí se complicó la pareja. Porque es que el placer sexual, hoy en día las mujeres tienen, y los hombres también, una cantidad de métodos de autocomplacencia, pero enorme, inmenso, que además te van a llevar a niveles de placer que seguramente otra persona por sí misma no te va a poder llevar. Entonces tú no puedes poner una relación de pareja, que es algo tan complejo, que es algo de tanta construcción y de tanto trabajo permanente, no lo puedes poner en manos de que haya satisfacción sexual solo. Porque lo que estás haciendo es una cosa muy loca. ¿Hay niveles de conciencia? ¿Tendrá que ver esto con mi propósito de vida? Claro que sí, mi amor, seguro que sí. Hay personas que tuvieron la oportunidad de elegir lo que les gustara hacer, que no tuvieron oportunidad por falta de recursos. Sí, pero están vivas, ¿no? Si están vivas, ahí está. ¿O es que ya murieron? Porque el problema de la vida no es morirse, es vivir muriéndose. Amigos, me voy. Carlos Poche en el control técnico, en la producción, Valentina García, Gabriel Plana, Daniel de Albas y Rafael Núñez, edición y montaje Ismael Medina, en la coordinación Jessica Ferrer, en la jefatura de producción Juan Bomón, en la gerencia Ricardo Martínez Osorio. Todos bien, les dan pues la más cordial agradecimiento por haber estado con nosotros y les recuerda que siempre aquí se les quiere mucho, se les quiere bien, se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa, que espero que sea en el próximo minuto. Conmigo va a ser en la próxima emisión de Fraga en Éxito. Muchísimas gracias. Nos vemos.